Hola, yo me llamo Jimmy Ben Mena Payán, en las redes sociales como el Dogo. Inicié en las redes sociales desde hace mucho tiempo. Yo creo que mi inicio en las redes sociales fue en el 2020, que comenzó la pandemia o antes de la pandemia, pero creo que fue en esa época donde comencé con mi papá. Mi papá fue el que me motivó a esto de las redes sociales porque él decía que yo tenía mucho carisma, que yo hablaba mucho y que yo era muy inteligente. No lo decía yo, él me lo decía siempre. No sé si era porque era mi papá o simplemente era verdad. Hoy quiero hacer este video. Es como una serie de podcast, pero no es así, sino que yo quiero contar mi vida y publicarlo a YouTube, a TikTok, en diferentes plataformas, porque me siento preparado ya para esto. Todos hemos tenido un momento canónico en la vida, todos hemos tenido un momento donde no lo podemos olvidar. Y yo tenía uno que me marcó la vida. Fue el 29 de marzo del 2021. ¿Qué pasó el 29 de marzo? Yo con mi papá creo que éramos inseparables. O sea, él estaba trabajando, pero yo le estaba escribiendo. Él estaba haciendo otra cosa, pero yo siempre estaba ahí o él está ahí para mí. Tanto así que cuando él me veía muy callado, me veía que yo no lo buscaba, él se preocupaba y me decía que yo ya no lo quería. Mi papá era una persona muy amorosa. Él predicaba mucho sobre el amor, me hablaba mucho sobre el amor a toda la familia, desde mi mamá, abuelos, a su mamá, a sus hermanos, a todos. Siempre me decía que el amor, que el amor, el amor, el amor, y que hay que amar, amar y amar. Era también muy creyente de Dios. Siempre trataba de vestirme igual a él. Siempre quería yo creo que él quería siempre que yo me pareciera a él. O no, porque él me decía que yo tenía que ser mejor que él. Pero yo de pequeño sí siempre supe la gran persona que era él. Siempre supe el cariño, el amor que él tenía hacia las personas. No era un hombre perfecto, para muchos, pero para mí sí lo era. El único perfecto es Dios. Pero es que con mi papá fue diferente. Con mi papá, yo ahora, gracias a las enseñanzas que él me dio de pequeño, estoy sobreviviendo al mundo de ahora. El 29 de marzo, él falleció. 29 de marzo, se fue de este mundo terrenal. El 28, no, creo que fue el 27 de marzo, 28, me tocó subirlo a coger taxi a la carretera, porque nosotros vivíamos en una loma. Entonces, él estaba débil, no pesaba nada. Me tocó prácticamente cargarlo. Y me tocó subirlo a coger taxi con mi mamá, con mi abuela, porque lo iban a llevar al hospital porque estaba demasiado débil, no podía respirar. Cuando yo lo estaba cargando y subiendo la loma, lo único que yo pensaba es que ya estoy demasiado fuerte, ya estoy demasiado grande para poder con mi papá, así como cuando yo me enfermaba de pequeño y él me cargaba. Pero yo no pensaba que ese iba a ser el último abrazo, que ese iba a ser el último suspiro que iba a sentir de él. Yo no pensaba que eso iba a ser lo último. Yo estaba contento porque pude cargar a mi papá, porque pude ayudarlo así como él lo hacía conmigo. Llegaron al hospital, mi mamá estuvo allá con mi abuela, estaba bien, me dijeron que le tenían que hacer una intubación. Y pues yo no sabía qué era eso, yo estaba normal, tenía 14 años, yo normal, no, o sea, pensé que no era nada grave. Y pues en el grupo de la familia decían que no era nada grave, entonces yo estaba contento. En el momento que le hicieron la intubación, nadie respondía ni un mensaje. Fue el 29 en la mañana. Nadie respondía ni un mensaje. Todos estaban callados en el grupo. Yo no sentía nada. O sea, no sentía tristeza. No sentía nada. Estaba con mi hermano. Ese día estábamos viendo un canal Supercampeones con mi hermano. Nosotros con mi hermano veíamos muchos muñequitos. De hecho, yo veía muñequitos a los 14 años demasiado. Animes pues. Y de un momento a otro llegó una tía a la casa, desesperada, a hacer un café. Y yo le pregunto, tía, ¿qué le pasó? Escucho un grito de otra tía, porque vivíamos al lado de otra tía, de mis tíos. Y escucho un grito de mi tía, veo a mi tía desesperada, casi llorando, haciendo un café.
Y en ese momento yo ya sabía qué pasó. En ese momento yo dije, ya, vi a mi hermano, lo abracé y no boté lágrimas, no boté nada, solo quedé en silencio. No pensé en nada. La real, si yo les digo, pensé en no, no pensé en nada. Estaba, no sé, mi mente vacía. Abracé a mi hermano, mi tía me abrazó. Yo todavía no sabía qué decir, no sabía qué pensar, estaba muy callado. Llegó mi mamá llorando, mi abuela, mi hermana, todo el mundo llorando. Tuve que llamar a mis abuelos, a los papás de mi mamá. Llamé a todo el mundo a avisarle. Yo llamé a todo el mundo, el hijo. Su hijo llamó a todo el mundo. Pasó esto, mi papá, pasó esto. Llegó la noche, todo el mundo en la casa. Mi papá siempre decía que no le gustaría que lo velaran. No, él decía que no, que lo entierren y ya, porque él decía que el cuerpo ya, porque él ya no estaba ahí, sino que el cuerpo. Y pues porque estamos en pandemia, no se podía llevar a la casa del cuerpo. Yo estaba ahí sentado, la noche, todo el mundo todavía no hablaba, estaba callado, pensando. Pero lo más raro es que no estaba pensando en eso, sino que no estaba pensando en nada. Pasaron los días y yo seguía así. Yo creo que mi mayor error fue ocultar mi dolor. Cuando fuimos a enterrarlo y yo ver el ataúd de mi papá ahí, muchachos, fue como algo irónico. Porque yo me acuerdo que el 26 de marzo, estábamos hablando sobre la muerte. Como les digo, mi papá era muy creyente a Dios y él decía que el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que si algún día él se llega a ir, yo tenía que seguir creyendo en Dios, seguir lo que él me había enseñado. Él hablaba así, yo pues no le prestaba atención porque yo no pensaba que se iba a ir tan rápido. El 26 de marzo estábamos comiendo, y él me hablaba, mi papá me abrazaba mucho. Él decía que yo era su bebé. Tenía 14 años y decía que yo todavía era un bebé. Yo lo vi en esa caja y lo único que pensé es que yo no pude lograr nada. No pude lograr nada mientras él estaba. Yo decía como que no hice nada, ¿me entiendes? Porque real yo no hice nada, solo no pude mostrarle lo que era capaz. Tantas promesas que le hice porque yo le contaba todos mis proyectos. Yo le decía, papá, yo quiero hacer esto. Y papá, todo era así, sí, sí. De hecho, en ese 2020 yo era más delgado porque yo jugaba fútbol por él. Porque él me decía que yo jugaba bien, pero que tenía que tener un estado físico y era más delgado. Yo iba a entrenar y todo por él. Y yo decía, papá, voy a ser futbolista, papá, voy a hacer esto. Prácticamente mi papá era como mi instructor, ¿me entiende? Estaba mi mamá también, pero pues usted sabe que cuando está el hombre en la familia, uno se va a estar guiando más por el hombre. Y cuando estaba en el entierro, que estaba viendo que ya lo iban a enterrar, ya lo iban a meter a ese hueco. Muchachos, mis pensamientos, mi mente, solo pensaba en mi mamá y mi hermano. Mi hermana ya estaba grande, gracias a Dios. Solo pensaba en mi mamá y mi hermano. En mi hogar, mi papá era la cabeza. Tenía errores, como les digo, no era perfecto. Para mí sí, por lo que todo me enseñaba, todo me lo explicaba. Pero mi papá era la cabeza del hogar. Y yo pensaba solo en ello. Yo no pensaba en mí, yo no pensaba en que se me fue mi papá. Y ahí viene una frase donde dice que un niño sin un papá es algo muy difícil. Pero un hombre sin un papá ya es otra historia, ¿me entiendes? Y yo tuve que convertirme en un hombre siendo un niño. ¿Por qué? Porque yo no pensé, yo no lloré, yo no dije nada, yo no me quejé, yo no dije mi papá se me fue en ese momento. Yo no quería demostrar debilidad frente a mi familia, frente a mis hermanos, frente a mi mamá, frente a mis abuelos. Yo quería demostrar que soy fuerte, que ya estoy grande. Yo quería
ser el hombre de la casa ahora. Cada vez que pasaban los días yo me encerraba más. Hubieron muchas personas que dijeron que iban a estar ahí para mí, muchos familiares, muchos tíos que dijeron que iban a estar ahí para mí. Pero pues, y yo como era muy apegado a mi papá, yo pensaba que teniendo a mis tíos, a los hermanos de él, ahí a mi lado, iba a ser bien. Y yo desesperado, tío, llamando a mi tío todos los días, tío, van a venir hoy. Iban algunos días hasta que dejaron de ir. Y pues me fui encerrando cada vez más en mi cuarto. Fui cambiando más. Mi mamá notó ese cambio. Todos mis familiares notaron ese cambio, que yo me encerraba más. Porque yo nunca me encerraba. Yo mantenía en la sala viendo televisión, dejé de ver televisión. Ahora solo era el cuarto, comía en el cuarto, todo era el cuarto. Y todavía yo no pensaba que me había quedado sin papá. Yo estaba planeando cómo seguir y yo ayudar a mi mamá y a mi hermano a seguir con ese dolor. Yo no estaba pensando en mí. Entré al colegio. Fue muy difícil entrar al colegio sin tener papá, no solamente porque él me explicaba las tareas, sino que porque cada vez que pasaba algo, yo se lo contaba a él. Cada vez que yo tenía una novia, yo se lo contaba a él. Y él feliz. Papá, ¿cómo le habló a esta pelea? Papá, me pasó esto, papá. Papá, papá, papá. Y ahora yo no podía decir papá, ya no era papá, ya no era papá, ya no era papá, sino que ahora era yo, porque ni a mi mamá le decía mis cosas. O sea, solo era yo y yo. Y pues yo no hablaba conmigo, yo me quedaba callado, yo no contaba nada, no. Solo era yo. El mundo para mí cambió. Para algunas personas no, porque pues, pero para mí cambió demasiado. Yo solo miraba a mi alrededor y tuve que adaptarme. Tuve que ser igual a muchas personas. No teniendo a mi papá ahí, comencé a coger cosas de las personas en que yo me rodeaba. Otro grave error. Llegó 2023, o bueno, iniciando el 2022, donde ahí sí reconocí que yo ya no tenía papá. Ahí sí el corazón como se me aflojó, como que se dio cuenta que yo no puedo ser fuerte siempre. Fui para la empresa de él a reclamar unos libros, sus cosas que tenía allá. De hecho, mi papá hacía muchos chances. Él hacía muchos chances y como les digo, yo tenía una confianza con mi papá enorme, gracias a Dios. Y cuando fui a la empresa de él, encontré esta cartera. Yo me acuerdo que un día que estábamos en el colegio, porque a mí me llamaban mucho acudiente porque yo hice algo, él sacó la cartera porque tenía que sacar unos papeles y eso era, y sacaba un poco de chance y yo me reí, yo le dije, papá, ¿usted no le da pena que yo vea que ese poco de chance? Y él me dijo, hijo, algún día usted me va a llenar esa cartera a plata. Y eso se me quedó en la cabeza por siempre. Y ese era mi objetivo, llenarle esta cartera a plata. Y ahora yo ando con ella. Mucha gente me pregunta que por qué esta cartera, que cambie de cartera. Yo tengo que cumplir esto. No es por la plata, porque es una meta, una promesa que le hice y lo tengo que hacer. Y ando siempre con esta cartera para todos lados. Siempre orgulloso con mi cartera. Me quedó un libro. Un libro donde él escribía cosas. Él era muy escritor. Él escribió una frase donde la explicó y donde él me decía que era ver más allá. Ver más allá de las cosas. Bencus, tú tienes que ver más allá de las cosas. Bencus, ¿pero por qué? Ve más allá de las cosas. Que yo cometí un error. No. Y él me explicó esto. ¿Qué quiere decir ver más allá? Un ejemplo, me dijo este ejemplo. Una señora va por la calle con su hijo y ve a un trabajador recogiendo la basura de la calle y le dice al hijo, hijo, estudia para que no llegues a ser como él. Y entonces el hijo le dice, mamá, pero si no existen esas personas que recogen la basura de la calle, estaríamos inundados de basura. ¿Me entienden?
que uno no puede quedarse con lo que ve, sino que profundizar las cosas. En el 2022 yo extrañaba mucho a mi papá, yo lloraba demasiado. Yo me encerraba en mi cuarto demasiado, yo lloraba todos los días y pensaba en eso, pensaba, ¿dónde está papá? Yo decía, papá ya no está. Mi papá, ¿dónde está? Mi papá, ¿dónde está? Mi papá, ¿dónde está? Siempre pensaba en mi papá, muchacho, porque era el hombre, era la persona que estaba ahí para mí cuando yo tenía un problema, porque yo le tenía confianza. Él sabía toda mi vida, él sabía qué yo era capaz de hacer y qué no. Y cuando ya no está él en mi vida, y yo tratando de ser fuerte, yo tratando de ser el hombre de la casa con 14 años, llega un punto que eso era imposible seguir y ¡boom! El corazón ya no aguantó. Y yo lloraba en mi cuarto. Mi mamá se daba cuenta y yo no salía, seguía mi vida normal. Pero lo extrañaba demasiado, muchachos. Yo lo extrañaba demasiado. El 29 de marzo. Nunca, siempre tengo, de hecho tengo la contraseña en mi celular para no olvidarla. Pasaron ya 5 años, o 4 años, y todavía yo extraño demasiado a mi papá. Yo todavía siento que si mi papá hubiera estado aquí, tal vez no esté haciendo esto, tal vez no esté en las redes como ahora, pero todo sería diferente. Yo hubiera logrado más cosas, hubiera tenido ese amor que yo necesito todavía, porque todavía lo necesito. Hubiera hecho cosas que dejé de hacer porque él ya no está. Hubiera amado más a mi familia, porque yo me alejé de muchos familiares. Yo ahora hablo más con la familia de mi mamá. No es porque odie o le tenga rabia a la familia de mi papá, no. Con mi hermana hablo todos los días. Pero, muchachos, me siento solo. No me siento solo de que no tengo a nadie, tengo a muchas personas. Tengo a mi mamá, tengo a mi hermano, tengo a mi hermana, a mis abuelos. Tengo a muchas personas, pero me siento solo. Me siento solo porque no está él. Me siento solo porque cada vez que yo logro algo, yo quiero contárselo a él. Me siento solo porque cuando yo me expreso o yo hago algo que me parece muy genial, no está él para que él me diga, mijo, la está haciendo como es. O para que me dé ese abrazo. Obvio él me tenía que pegar porque pues yo hacía las cosas mal. Pero siempre que me pegaba, muchacho, al instante me abrazaba y me explicaba cómo son las cosas o por qué yo hice esto, por qué él me hizo eso. ¿Me entienden? Él era un amor. Dejé de hacer deporte, dejé de jugar fútbol, dejé de leer. Pero nunca me dejé de enfocar en lo que yo dije que iba a hacer. Seguí en mis redes, estudié la carrera que más o menos él sabía que yo iba a estudiar. Estaba entre Derecho y Sociología. Él no quería que yo me fuera a la ciudad porque decía que yo era muy, sí pilla, muy mimado, pero pues me fui a la ciudad para estudiar Derecho. Cada vez que trato de hablar o cada vez que me expreso, trato de hacerlo como él, pero es imposible. Si ustedes hubieran conocido a mi papá hablaba bien, era inteligente. Si en estos momentos a mí me dicen, dejarías todo atrás, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he tenido para que él vuelva, yo diría que no, no dejaría nada. Aunque suene muy duro, que mi papá se fuera me sirvió. Aunque suene duro, muchacho, aunque suene difícil, aunque ustedes digan, wow, pero que pase eso me sirvió. Me sirvió para entender la vida, me sirvió para madurar, me sirvió para defenderme, pero no me sirvió para no dejarme de sentir solo, porque yo me siento solo. Pero creo que Dios lo quiso así porque ya era hora que yo supiera cómo es el mundo, cómo es la vida. Mi mamá me dice que la última palabra que él dijo
fue esa. Fue un versículo. Para el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces me siento feliz porque sé que irá para el cielo porque él cumplió con lo que siempre tenía que cumplir, que era sirviéndole a Dios. Yo le dije a Dios esto: nunca permitas que me sueñe con él. Yo no quería vivir algo falso que no estoy viviendo. Yo no quería. Cuando entré a la universidad, yo entré a la universidad y traté de ser como él, hablar como él. Y sí, cada exposición que yo hacía era así, como él lo hacía, y la gente aplauso. Y yo llegaba a la casa y decía: mi papá hubiera estado, estaría orgulloso de su muchacho, estaría orgulloso de su gordito. Muchachos, no les miento, que Jimmy Mena Manyoma siempre ha estado aquí para mí. No es algo como que, ay, tengo mi ángel, no. Siempre ha estado aquí y aquí para mí. Mi papá, aunque ya no esté aquí, siempre, no esté en este mundo, siempre ha estado aquí, aquí. Si yo no hubiera tenido un papá así como él, yo dejaría todo atrás. Ahora yo a mi mamá hablo mucho con ella. Trato de amarla mucho. A mi hermano trato de enseñarle así como mi papá me enseñó. No exagerar, no ser como él, para que él no crea que yo soy su papá, pero sí pilla, trato como estar ahí. Y trato que no olvide el papá. A mi papá lo tengo en todos lados. En todos lados lo tengo. El día que yo llegue a lograr mis metas, lo primero que voy a hacer, muchachos, es darle gracias a Dios por todo. Y sentirme satisfecho porque lo cumplí. El día que yo logre llenar esta billetera en billetes, voy a sentirme bien porque lo cumplí. El día que yo llegue a amar como él lo hizo a las personas, voy a sentirme bien porque lo cumplí. Todas las personas que tengan un papá, valórenlo. Que mi papá es esto, que mi papá es lo otro, valórenlo. Los papás no son perfectos. Muchos amigos me decían: mano, yo quisiera tener un papá como el que vos tuviste. Tienes tu papá, bro. Tu papá está ahí. Tienes esa persona sí o no siempre te va a querer. A otra manera, pero te va a querer. Y yo le decía a Dios: Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí y no a la gente mala? ¿Y saben por qué mi papá? ¿Por qué Dios selló a mi papá, muchachos? Para ser el hombre que soy hoy en día. Yo no soy el más valiente, yo no soy el más fuerte, yo no soy el mejor. Pero soy un gran hombre gracias al papá que tuve. Tal vez Dios dijo: tú ya estás listo. Toma. ¡Pam! Me quitó a mi papá. Me quitó a mi papá. Gracias, Dios. Yo le dije: gracias, Dios, por regalarme ese papá, por prestarme ese papá. Mi papá se fue a los 46 años. Fue los mejores 46 años de su vida. Y fueron los 14 mejores años que yo viví con mi papá, porque fueron. Muchachos, todo momento yo disfruté. Mi papá me aplicaba una inyección a mí de pequeño y porque yo no llorara me compraba un juguete. Mi papá veía que yo hacía una mínima cosa y me regalaba algo. Me abrazaba. ¿De dónde sacaba plata? No sé. Mi papá se endeudaba por mí. De hecho, cuando mi papá se fue, mi mamá me mostraba y mi papá se endeudaba por muchos de nosotros, por su otra hija, por su familia. Muchachos, ese momento canónico de mi vida, que fue mi papá, tantas cosas que tengo para decir aquí, no las puedo decir porque el video sería eterno. Pero sí quiero decir algo. Yo a mi papá, el luto de mi papá es seguir mi vida, lograr mis metas. Ese es el luto. Y lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Me siento bien de lo que estoy haciendo. Me siento bien porque amo a mi mamá. No le falto el respeto. Hemos peleado, hemos alegado, sí. Pero aún así sigo aquí.
Me siento bien porque hablo con mi hermana. Me siento bien porque sé que él está orgulloso. No sé si él me está viendo. Creo que no. No, yo creo que él ya está descansando. O sea, no creo que él esté viendo lo que yo esté haciendo. Pero Dios sí está viendo. Y Dios sabe que mi pensamiento es tratar de lograr lo que en vida yo le prometí. El día de mañana que yo llegue a lograr todo, muchachos, este video lo hago es para eso, para guardarlo y no tenerme que olvidar de lo que yo tengo que hacer. El día de mañana que yo logre todo lo que yo prometí, mi papá tiene que estar ahí. ¿Cómo? Pero tu papá ya se fue. Yo sé que Dios le va a demostrar a mi papá, no sé cómo, pero él es Dios, que yo lo logré, ¿me entiendes? Yo tengo fe que Dios le va a demostrar. Mira, tu hijo logró lo que te prometió, yo sé, no sé cómo, pero Dios le va a decir, mira a tu hijo. Y papá va a estar orgulloso y con su sonrisa porque el hombre reía, el hombre se reía siempre, mantenía reído. Y va a decir, ese es mi gordito y lo logró. Y este es Jimmy Benjumena Payán, es un joven que su vida comenzó cuando se fue su papá, cuando se le murió el papá. Ahí comenzó mi vida. Por eso digo que, aunque me den la oportunidad, no sé, una fantasía, si me dicen, deja todo y te regreso a tu papá, no, ya pasó. Agradecido con lo que viví con él. Y gracias a eso hoy soy un hombre. Hoy soy un hombre y sé lo bueno y lo malo.